Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Juan Endara, él es director de Telecosta Esmeraldas. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gisela y amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Este hecho, el que hacía referencia, inició ayer en horas de la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, cuando dos personas fueron raptadas, fueron secuestradas por parte de sus vehículos, eran conductores de estos automotores. Horas más tarde, aproximadamente a las 23 horas, lo que ocurrió fue la explosión de estos dos vehículos que tú mencionabas. ¿Hasta este momento se ha podido determinar responsabilidades de las detonaciones? La Policía Nacional, en rueda de prensa, el ministro, la cúpula policial en la ciudad capital, hace pocos minutos ha terminado una rueda de prensa en la que ha mencionado que se ha logrado detener a 5 personas de ellas. Para contarte un poco más detalles, se escucharon 3 detonaciones en el centro de la ciudad, en 2 puntos diferentes. En estos vehículos se explotaron porque al interior tenían cilindros de gas, 2 cilindros de gas en cada uno de los vehículos, que provocaron fuertes explosiones que alarmaron a toda la población. La policía pudo dar, mediante videovigilancia, con la ubicación de una de las camionetas en las que se modificaban, se dirigían o mantenían los delincuentes, huían en esta camioneta. En la persecución, el jefe de la policía, Javier Vitrón, esta mañana detalló que hubo un cruce de balas e incluso dijo públicamente que los criminales utilizaron granadas para tratar de evadir el control policial. Lograron inutilizar con ello una patrulla. Los criminales huyeron y dejaron abandonado un vehículo en un sector. Luego la policía determinó que se trataba de una caleta. Se hicieron 3 allanamientos en la vivienda y se hallaron armas y explosivos. Juan, ¿existe algún herido? ¿Existe víctimas de lo que sucedió? La policía ha mencionado que no hay personas heridas. Los vehículos se encontraban sin ocupantes. Les reiteramos que habían sido retenidos, robados en horas de la tarde, estaban ya con denuncia de robo. Ellos, y de una u otra forma, los delincuentes lo hicieron para tratar de amedrentar hasta el momento a sus víctimas. Sin embargo, la policía no ha mencionado los detalles claros del porqué de estos hechos criminales. Esto no tiene ningún precedente aquí en la localidad. Nosotros tenemos más de 20 años de hacer periodismo acá en Esmeraldas y nunca habíamos visto un hecho similar como este. La explosión se escuchó en todo el centro de la ciudad, incluso en las partes altas. Hay que mencionar que también ayer, en horas de la tarde, en un hecho criminal, un ex fiscal y abogado en libre ejercicio fue asesinado en pleno centro, apenas a escasos 30 metros de la gobernación de Esmeraldas y 100 metros de la fiscalía. Sicarios a bordo de una motocicleta lo victimaron con 3 tiros. Ahora, Juan, ¿ha cambiado en algo la situación en la provincia, los niveles de violencia con el estado de excepción? Al contrario, los hechos van en escalada. Te mencionaba que este tipo de actos terroristas no se habían visto en ocasiones anteriores. Es una novedad la opción que está tomando el crimen organizado, que cada vez se nota más, y es la preocupación ciudadana. Nosotros como periodistas hemos logrado de alguna manera detectar este tema. Lo que ocurre aquí es el pánico, es el terror que están infundiendo las organizaciones del crimen organizado. Hay un hecho que quisiera mencionar al país también. En Esmeraldas se registra una ola de cierres de comercios. Lamentablemente los comerciantes están siendo víctimas de extorsiones, no de ahora, sino de tiempo atrás, desde el año anterior. Sin embargo, ahora se ha reproducido estos hechos, y lamentablemente es un hecho que provoca que los comerciantes tengan incluso que cerrar sus locales para evitar ser no víctimas de la delincuencia, sino de la extorsión, que es mucho peor. Son las conocidas vacunas, que es un método muy utilizado en Colombia, ¿no? Por la guerrilla, por los paramilitares también. Es un método que se usó por muchísimos años en Colombia para pedir un supuesto pago para que no les hagan daño a los negocios, ni para que supuestamente los protejan, ¿no? Seguridad. Sí, pero la influencia que tiene Esmeraldas de Colombia, de la guerrilla colombiana, del narcotráfico colombiano, viene de hace muchísimo tiempo.
pero como tú decías, justamente Juan, no se veían estos hechos delictivos tan violentos. Tú nos decías que después del estado de excepción ha habido como un repunte de estos actos violentos. Entonces, ¿podríamos decir que fueron las detonaciones un mensaje en contra del estado de excepción? Sin duda alguna, la preocupación de los ciudadanos es que cuando se registró el estado de excepción, las personas pensaron que la situación de violencia iba a disminuir y al contrario, estos hechos, como lo ven en sus pantallas, han ido evolucionando. Esto no se veía antes y es un tema muy preocupante y recurrente en la localidad. Ya no son solo sicariatos, ya no son solo robos, ahora escalamos a un nivel más de actos terroristas. Es una situación muy delicada la que estamos atravesando los esmeraldeños, no en áreas lejanas. Entiéndase que esta es una ciudad pequeña y el casco central tiene alrededor de 100.000 habitantes. Prácticamente se escuchó en toda la ciudad y esto causa un nivel de terror en la población que no se había sentido antes. Hoy el ciudadano común en todas las esquinas está mencionando lo que ha ocurrido y lo que queda a la provincia es pedir, exigir al gobierno nacional la aplicación de un plan que vaya mucho más allá del estado de excepción, un plan que implique la intervención en áreas en las que se conoce que prácticamente están siendo tomadas por el crimen organizado, donde tienen sus lugares de guaridas o sus lugares de operación. Pero el estado de excepción también implicaba una serie de operativos, ¿no? En la zona, no solo toques de queda, sino también el control de la policía y los militares. ¿Eso cómo se está dando en Esmeraldas? Sí se realiza con total normalidad. Hay retenes bastante grandes que realizan los militares, en los que realizan control de armas, control de documentación, y se ha logrado detener ciertamente a personas que portan, por ejemplo, armas de fuego sin autorización. El cáncer que tiene esta ciudad son las motocicletas. Las motocicletas se convierten al ser una ciudad pequeña, en una vía de rápido escape para cuando se cometen ilícitos como el que te mencionaba ayer. Los sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a una persona a 50 metros de la gobernación, 100 metros de la fiscalía. Huyeron en una motocicleta. Hay una ordenanza en vigencia local que prohíbe la circulación de 2 hombres en una motocicleta como en Guayaquil, las 24 horas del día. Por supuesto que sí. Lamentablemente aquí está todavía en fase de socialización. Un hecho que ha sido bastante discutido por la población en vista de la urgente necesidad de que al menos estos vehículos sean utilizados únicamente para el transporte de personas y no para el robo a mano armada, que es otro de los hechos que preocupa realmente a la población. Una situación similar a la que vive Quito, ¿no? En donde también se analiza la ordenanza, pero hasta ahora no se la aplica, o como Guayaquil, que tiene la ordenanza, ya está vigente, pero sin embargo no se controla. Es terrible que no se hagan las cosas de manera correcta para que justamente la respuesta sea efectiva en esta lucha contra la delincuencia. También escuché que se había dado una balacera en el centro de la ciudad al mismo tiempo que se dieron estas 2 detonaciones, estos 2 coches bombas. ¿Eso sí, es cierto? Lo que ocurre es que la Policía Nacional logró dar con la ubicación de la camioneta en la que huían los delincuentes que habían dejado abandonados los equipos. Y como te mencionaba, fue una persecución sobre la avenida principal de la ciudad, la que conecta la ciudad con el balneario, que es la Avenida Libertad. Aquí, en gran parte de esta, se registró una balacera entre policías y también entre los delincuentes que huían en esta camioneta Mazda. Al interior de esta camioneta se encontró cantidad de armas de fuego, municiones, incluso un escudo que lo ha hecho público la policía, un escudo antibalas, una especie de protección que usaban los delincuentes. Sin embargo, como resultaron heridos, 2 de ellos fueron aprehendidos después en estos allanamientos similares. Pero lo que se escuchó fue el tiroteo de la persecución entre la policía y los criminales. Normalmente escuchábamos que en algunas zonas como Río Verde, en zonas más, digamos, no en la ciudad de Esmeraldas, era donde se registraban, en zonas más cercanas a Colombia, digamos, en la frontera, donde se registraban mayor casos de violencia, de delincuencia organizada. Sin embargo, ahora vemos que las ciudades principales se están llenando de estos actos. Esto perjudica también no solo al comercio común del día a día en Esmeraldas, sino también al turismo, me imagino. Por supuesto que sí. Hay, penosamente digo esto, porque nuestra provincia es una provincia que vive del turismo de todo el país y es algo
bastante lamentable. El recrudecimiento de la violencia no solamente es en la ciudad de Esmeraldas, también en otras partes, pero de manera aislada, como por ejemplo San Lorenzo, Eloy Alfaro y otras zonas que quedan hacia el límite norte. Sin embargo, es aquí, en la ciudad de Esmeraldas, donde el crimen organizado ha hecho prácticamente mella. Tienen lugares donde directamente controlan barrios, sectores enteros que están en manos de la delincuencia. Se realizan operativos, la policía decomisa armas, pero sin embargo no son los resultados que al menos los ciudadanos. El ambiente aquí es de total temor, tenemos que decirlo con toda franqueza. Los ciudadanos normales, los ciudadanos comunes, quienes viven del comercio, quienes van a sus trabajos, tienen que prácticamente resguardar sus pertenencias o no portarlas para evitar ser víctima de robo común y también ser parte colateral de los daños que puede ocasionar acciones como estas. Una de las viviendas donde frente a la que se incendió este vehículo también resultó con daños, leves pero daños al fin. Y el terror que se infundió en la población es algo incalculable. No es para menos. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado y por darnos detalles de lo que sucede en esta bella provincia de Esmeraldas. Dolidos por la situación. Una buena tarde y muchas gracias. Muy gentil a ustedes y saludos a los oyentes y televidentes. Juan Indara, director de Telecosta Esmeraldas.